Bueno, muchachos, vamos a entonces a dar inicio a este curso, ¿no? Básicamente vamos a mencionar algunos alcances y las finalidades del curso, y lo que se quiere es poder entender el procedimiento de regulación como tal, ¿no? Que tenemos que entender ese procedimiento de saneamiento, donde vamos a hablar prácticamente que este desarrollo va a consistir en dos partes, porque por un lado, al hablar casualmente de saneamiento, estamos hablando en primera instancia, ¿no? De todo lo que respecta a la regulación documental, ¿no? Y documental del terreno, ¿no? Acá no estamos hablando todavía de la edificación como paso 1. Y ya después, como paso 2, vamos a ver todo lo que respecta a la regularización o regulación con respecto ya a netamente la edificación o la construcción, ¿no? Que va a albergarse dentro, ¿no? O encima de este terreno, ¿no? Entonces, básicamente son dos procedimientos, ¿no? Los cuales vamos a mencionar, vamos a incluso a dar algunos alcances porque se necesita conocer como objetivo, también se está planteando el establecer estos criterios, ¿no? Nociones para poder entender los procedimientos como tal, ¿no? Entender obviamente ante todo el marco legislativo, que es importante, y por consiguiente todos los actos inscribibles que se derivan casualmente de todo este procedimiento de saneamiento físico legal. ¿Okay? Para lo cual, como lo mencioné al inicio, vamos a desarrollarlo básicamente en 5 módulos, para lo cual hoy día en el módulo de hoy vamos a tocar lo que es el marco legislativo y algunas nociones básicas del registro como tal. Vamos a ver ahí todas las normas que anteceden, normas regulatorias, ¿no? Que soportan ese tema importante del procedimiento como tal de saneamiento físico legal. Y dentro de las nociones básicas de registro vamos a mencionar la importancia, ¿no? Del derecho a la propiedad, ¿no? Y algunos pasos con respecto al sistema para poder entender, ¿no? Cómo se da estos alcances para entender cómo es este ingreso al registro, ¿no? De la propiedad predial como tal, ¿no? Que necesitamos también tener como una pequeña antesala a lo demás. Y de ahí como módulo ya 2 vamos a mencionar todo lo que respecta a la primera inscripción de dominio. Ahí vamos a ver los procedimientos netamente de inmatriculación de predios, para lo cual vamos a mencionar tanto los pasos para predios netamente urbanos y también para predios urbanos, ¿no? Cada uno bajo las diferentes normativas, ¿no? Que hoy en día pues los acompañan propiamente. Incluso vamos a hablar, ¿no? Algunas normas que han ido apareciendo a lo largo de los años para poder casualmente, ¿no? Dar alcance sobre algunos procedimientos para predios informales, ¿no? Predios netamente que se han asentado bajo de repente algunas posesiones informales, ¿no? Entonces va a ser necesario esto verlo desde el ámbito del reglamento general de registros públicos, como también del reglamento de inscripciones de registros públicos como tal, ¿no? Y aquí también conocer un poquito también a esto, ¿no? Porque al hablar también de inmatriculación vamos a hablar de manera paralela, ¿no? Sobre la partida registral, ¿no? El certificado literal también de partida, muy importante, y también conocer un poco más allá su estructura, ¿no? Como tal. Y esto es porque el procedimiento casualmente, que esto vamos a verlo en la próxima sesión, nos va a ayudar casualmente para entender este documento técnico normativo, ¿no? Y ya en el módulo 3 vamos a empezar, ya módulo 3, número 4, número 5, vamos a empezar solamente a ver ya solamente lo que es actos inscribibles, ¿no? Que hoy en día son importantes para el registro de predios. Vamos a ver estos derechos importantes, los más coyunturales, para lo cual he querido brindarles específicamente los más importantes, como por ejemplo la declaratoria de edificación o de fábrica, también como otros actos propiamente de dominio, ¿no? Y de derechos, acumulación, subdivisión, ¿no? Y también el proceso de independización, como también por otro lado, ver otro procedimiento mixto de acumulación y subdivisión, ¿no? Como tal, ¿no? Y bajo algunos alcances propiamente, ¿no? De la ley de regularización, la 27157, ¿no? Que también va a ser nuestra ley principal, ¿no? Marco que nos va a ayudar
a poder entender estos actos escribibles que vamos a ir viendo desde el módulo 3. Y el módulo 5 ya vamos a esto a reforzarlo con otro acto también importante y muy recurrente hoy en día, y que de repente a veces no se toma muy en consideración y tiene que ver muchísimo incluso con las leyes procedimentales del saneamiento físico-legal, pero en este caso del catastro, no del registro de predios. Eso es lo interesante también, porque dentro del procedimiento de saneamiento como tal, vamos a ver esta otra parte donde se involucra casualmente la ley y el reglamento que da la creación del Sistema Nacional de, en este caso, de catastro, ¿no? Predial, ¿no? Porque hay un vínculo, que esto vamos a verlo ya más adelante, del catastro con el registro de predio. Y esto lo vamos a ver con la ley que vamos a mencionar, la 28294, ¿no? En el módulo 5, ¿no? Entonces, como corresponde, vamos a dar inicio. Lo que tenemos que entender aquí es, en principio, ¿no? Siempre hemos tenido esta forma de explicar el marco legislativo como tal, importante antes de dar el desarrollo a los cursos, y es que es importante mencionar que acá nos van a acompañar, ¿no? Diferentes reglamentos. Por un lado habíamos mencionado al Reglamento General de Registros Públicos, ¿no? Y su texto único ordenado, que es importante porque nos va a ayudar también con respecto a estos dos primeros módulos, y también las modificaciones que se han dado del propio reglamento general. Y esto ha dado la suerte de que se puedan incorporar unas definiciones, artículos, pero que reforzaran casualmente el procedimiento. Y las últimas modificaciones se dieron en el 2021, ¿no? El pasado. Muy aparte de eso también, mencionar que tenemos el reglamento de inscripciones de registros públicos, no de registro de predios, y que esto también, ¿no? Tenemos la suerte que se ha ido fortaleciendo en el tiempo, ¿no? Y que ha dado en paralelo, ¿no? La aparición, ¿no? De algunas directivas que se han ido aprobando, como por ejemplo el que hoy en día tenemos, que es aprobado por el decreto legislativo, el 009, ¿no? Y que da casualmente la aprobación, ¿no? De todo lo que respectaba a los predios que estarían, ¿no? Identificados dentro del régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Entonces, y esto se adecua casualmente ya, luego más adelante, a los diferentes reglamentos que tenemos hoy en día por registros públicos, ¿no? Bien, y aquí, dentro de otro marco también legislativo y de soporte, tenemos que también considerar que nos va a acompañar la propia ley de regularización, que es hoy en día la 27157, ¿okay? Donde incluso aquí ya se empiezan a establecer, ¿no? Algunos alcances para los actos inscribibles, se empieza a mencionar ya la constitución de la declaratoria de edificación dentro de este procedimiento, y que aquí obviamente el régimen, todos los periodos que estarían bajo el régimen de propiedad exclusiva y común también tenían que darle la importancia casualmente con la aparición de esta ley 27157, ¿no? Esto ya lo vamos a ver. Obviamente esto ya reforzado con el módulo 3, donde vamos a empezar con la declaratoria de edificación. Pero es importante, ¿no? Considerar que a esto también, ¿no? Hay algunas leyes que han dado, ¿no? Algunas modificatorias y poder fortalecer, pero más que todo, más que cambiar sustancialmente la normativa, ha dado, ¿no? La posibilidad de que se incorporen, ¿no? a algunos, reducción de algunos trámites, ¿no? Reducción de algunos requisitos para unos procedimientos específicos. Entonces, tenemos la suerte que también esta ley se modificó, ¿no? Bajo la ley 3830, y que también da la suerte de poder establecer algunos alcances para que se pudieran acoger al procedimiento en sí de regularización de predios, ¿no? Ampliando, ¿no? Las fechas, pues, de plazo para que se pudieran declarar las construcciones hoy en día, ¿no? Entonces tenemos la suerte de tener también por ese lado ese marco normativo que nos apoya con ello, ¿no? Y muy aparte también, ¿no? La directiva como tal, ¿no? Que aprueba el régimen de propiedad exclusiva y común, y que esto, bueno, fue aprobado, ¿no? Desde 2008 bajo la directiva, ¿no? Aprobada con el número 009, y es importante porque también, pues, nos va a acompañar como tal
¿no? Para entender un poco más el procedimiento, ¿no? Bien, entonces, vamos a mencionar aquí, importante ya en sí, el procedimiento como tal de saneamiento físico legal, ¿no? Hay que entender este procedimiento, como lo dije al principio, vamos a tener que entenderlo desde dos partes, ¿no? Y no es más que este paso a paso que nosotros, ¿no? Como profesionales tenemos que seguir para poder regularizar, ¿no? Regular todo lo que respecta en primera instancia la documentación técnica, porque hoy en día probablemente contamos con alguna documentación que nosotros, ¿no? Podemos, ¿no? De repente creer, ¿no? Que con ello ya podemos tener un ingreso directo, formal, al registro de predio, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque por la cual empiezan a salir pues diferentes regulaciones normativas y que nos dicen, ¿no? Que documentos sí, ¿no? Son asequibles para poder tener un efectivo ingreso al registro de predios, el cual hoy en día está representado por, ¿no?, la Superintendencia Nacional, ¿no?, que es la SUNAR, ¿no?, de registro predial. Entonces, si bien es cierto, este ámbito o alcance de aplicación para este procedimiento podía tenerlo pues toda persona natural, jurídica, incluso el Estado, ¿no?, porque incluso ya dentro del registro de predios, ¿no?, empezó a lo largo de los años incorporarse diferentes grupos de registros como tal, ¿no? Entonces, no era más, en principio, entenderlo como este procedimiento de regularización, ¿no? Y que luego ya se entendió, ¿no?, de manera ya integral, ¿no? Porque era necesario primero aplicarlo desde estas dos etapas, ¿no? Entonces, este procedimiento iba a depender muchísimo también, lo que nos decía el reglamento general y el reglamento de inscripciones, que dependía mucho de la situación legal del predio, ¿no? Y que era necesario poder entender hasta qué instancias nosotros pues teníamos toda la autoridad de llamarnos pues titulares, ¿no? Y que pudiéramos tener casualmente ese acceso directo de manera formal. Entonces, a esto, ¿no? Importante entender desde estos dos ámbitos. Por un lado, ¿no?, como tal, como el nombre como tal, que era saneamiento físico legal. Por un lado teníamos pues la parte física, ¿no?, porque estábamos hablando de la regularización o del saneamiento de qué, de un terreno, ¿no? Porque por un momento hablábamos de la inscripción primero como tal, y donde incluso dentro de este procedimiento es inserto muchísimo el procedimiento de inmatriculación, ¿no? Donde, para dar un poco de alcance, el módulo 2 que vamos a mencionar, ¿no?, vamos ahí a hablar acerca de la primera inscripción de dominio, ¿no?, donde podemos ahí, en este procedimiento, inscribir como tal el terreno. O sea, estamos describiendo, no la construcción como tal, si tuviera construcción, no solamente terreno, pero de alguna manera estamos dándole una seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar inscrito en el registro de predios. Ese era por un lado con respecto a la parte física. Y por otro lado teníamos la parte legal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya hablábamos de un procedimiento regulatorio. Entonces, por ende, en el procedimiento esto nos ayudaba a tener todos nuestros documentos en regla, ¿no? O sea, en primera instancia, obviamente, todos los del terreno, ¿no? Porque ahí acontecían, ¿no?, diferentes disposiciones donde nos decían, ¿no?, que todos tenían que llegar a la inscripción formal, que esto ya se iba a representar en unos asientos inscribibles, ¿no?, en los registros públicos, porque sin eso no teníamos, pues, la justificación, ¿no?, para poder esto llevarlo a otras instancias, pues registrales, ¿no?, cuando de repente nosotros queríamos seguir alargando el historial de nuestro predio, ¿no?, como tal, ¿no? Entonces, la parte legal era casualmente con el objetivo de que nosotros, como propietarios, ¿no?, como titulares, finalmente pudiéramos asignarle, o que nos asignen, finalmente, porque eso era básicamente para nosotros, ¿no? Y que nos asignen, ¿qué cosa? Una partida registral, ¿no? Entonces, teníamos que entender ese procedimiento como tal, de esas dos instancias, ¿no? Y aquí es interesante porque nace ya con esos alcances o estas disposiciones que se dan, ¿no? Tenemos la suerte de que aparece esta ley,
¿no? Famosa, que es la 27157, la ley de regularización como tal, ¿no? Y en la cual dentro de sus alcances, dentro del artículo 1, nos empezaba a decir, ¿no?, que el objetivo era establecer, ¿no?, ¿qué cosa? Aquellos procedimientos, ¿no?, que iban a considerarse, ¿para qué? Para el procedimiento de saneamiento, ¿no? Saneamiento como tal, ¿no?, de saneamiento físico legal de los predios, pero muy aparte nos hablaba de la titulación, ¿no? Qué importante, el saneamiento de la titulación. Y no era más que hablar casualmente de la parte legal, físico-legal al mismo tiempo, porque acá ya nos empezaba a hablar, ok, teníamos nosotros como administrados tener un documento, ¿no?, importante de titulación del predio, ¿no? Porque sin eso era poco probable que nosotros pudiéramos llegar al objetivo, que era la inscripción de nuestro predio, ¿no?, dentro del régimen finalmente que sea, ¿no?, en instancias obviamente registrales, ¿no? Y aquí también nos mencionaba, ¿no?, sobre que este procedimiento podían acogerse obviamente unidades inmobiliarias, ¿no?, y que podían estar dentro de algún régimen, ya sea de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Qué quiere decir? Acá podían entrar regímenes de propiedades, por ejemplo, horizontales, o podían ser también edificios, departamentos, por ejemplo, en edificios, que estábamos hablando de secciones verticales, ¿no?, pero que finalmente podían establecerse esos tipos de regímenes. Y ahora, también acá tenía que ver mucho, ¿no?, si es que de repente hablamos de un solo titular, de más de 2 titulares, ¿no? Porque pues, también nos empezaba la 27157 a hablar de aquellos regímenes donde podíamos tener de repente copropietarios, ¿no? Y que había la disposición, que claro, ¿no?, como un régimen condominio donde podías, pues, tener, ¿no?, o compartir un mismo título, ¿no? Entonces, eso se empieza a dar esas instancias dentro de la 27157. Y ya nos menciona incluso, ¿no?, la incorporación, ¿no?, de que si es que estos regímenes, por ejemplo, ¿no?, estuvieran en tramitación, ¿de qué? De un procedimiento de acto inscribible importante, como lo que es la declaratoria de edificación o de fábrica, ¿no? Entonces nos empiezan a hablar ya aquí con la tramitación de la declaratoria de fábrica en el artículo 1, ¿con qué? Con que ya nosotros como administrados teníamos que tener el derecho de inscribir y constatar nuestra edificación, ¿no?, que era ya la parte netamente, el paso que decía, ¿no? Por un lado, el saneamiento de la propia documentación, ¿no?, del terreno, y por otro lado, de la constatación de la edificación. ¿Por qué? Porque finalmente todo eso llevaba a que registros públicos pudieran reconocer no solamente a nosotros como titulares en el paso 1, sino también reconocer la edificación como tal, ¿no?, que existía, ya sea un piso, 2 pisos, 3 pisos, finalmente. Y si es que de repente no hubieran sido construcciones que de repente en algún momento no contaban, ¿no?, con anteriores pues licencias, ¿no? Entonces, para lo cual también es que nace, y es por eso el objetivo también principal, que tuvo inicialmente la creación de la 27157, porque sabíamos que en el ámbito nacional, ¿no?, en el ámbito peruano, había muchísima informalidad, ¿no? Y hablábamos pues muchísimo incluso de la autoconstrucción, donde había, ¿no?, esta poca posibilidad muchas veces, ¿no?, de tener la capacidad presupuestaria para poder de repente hacer, ¿no?, o constatar nuestra declaratoria, ¿no?, o nuestra edificación como tal, reconocerla, ¿no?, bajo instancias, por ejemplo, de seguir un procedimiento de licencia de edificación, ¿no? Entonces, teníamos la suerte que empezaron a aparecer casualmente estas normativas para que diera la posibilidad a aquellos, ¿no?, aquellos propietarios que de repente no habían, ¿no?, hecho en el tiempo esta regularización, pero que sí, ¿no?, en algún momento poder acceder a ello, ¿no?, como tal. Entonces dan esas áreas. Aún así, fuera de repente algo totalmente contradictorio, ¿no?, a la ley 29090, pero finalmente se da esta posibilidad, ¿no?, por obviamente el número masivo de situaciones informales que se empezaron a dar en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, esta ley casualmente, ¿no?, esta ley 27157, nos empieza a hablar de la regulación de algunos procedimientos, los cuales se podían hacer
dentro de esta ley como tal. Y por un lado nos habla, ¿no?, del procedimiento de regulación de edificaciones como tal, ¿no?, de la edificación como tal, ¿no?, donde incluso aquí ya el procedimiento en sí de declaratoria de fábrica, ¿no?, o declaratoria de edificación estaba inserto, pero finalmente podía haber una regularización de la edificación como tal desde, por ejemplo, su procedimiento de inmatriculación, ¿no?, primera inscripción de dominio inicial, donde ya teníamos la posibilidad de dar inicio, ¿no?, a la historia del predio bajo la, en este caso, la emisión que se le da de una partida registral, un número de partida registral, como si fuera el DNI del propio predio, ¿no?, o en este caso del mismo terreno como tal, ¿no?, en primera instancia, y luego ya del procedimiento declaratorio de fábrica, ¿no?, como procedimiento 2, ¿no?, donde ya era la constitución de la edificación. Y muy aparte de eso, ¿por qué? Porque ya teníamos para ello un antecedente donde ya había una partida registral donde se estaban inscribiendo, ¿qué cosa? Áreas, linderos, medidas perimétricas del predio, y todo eso tenía que constatar siempre en la etapa, ¿no?, de regularización como tal principal, que era el paso 1, la documentaria del terreno. Y ya luego con el procedimiento de declaratoria de edificación, ¿no?, es donde se empieza a analizar esos asientos de manera correlativa que empiezan pues a aparecer, ¿no?, y que esto da la suerte de poder extender este historial del predio, ¿no?, este historial prácticamente técnico-legal, ¿no?, como se conocía en esas instancias. Y muy aparte, dentro de otros procedimientos también, ¿no?, estaba pues el régimen como tal, ¿no?, de unidades inmobiliarias, pero para, por ejemplo, los que estén bajo el régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no?, pero que también podían estar otros tipos, no necesariamente, que estuviéramos hablando de departamentos en edificios o solamente para el uso de vivienda, sino que aquí también estaban insertos, ¿no?, algunos comercios específicos, ¿no?, donde también podían acogerse a este régimen de propiedad exclusiva, ¿no?, y común. ¿Por qué? Porque por un lado teníamos solamente de propiedad exclusiva, que quiere decir, donde no teníamos pues de repente algún régimen donde pudieran compartir pues áreas comunes, ¿no?, en algunos casos los propietarios, ¿no?, y que cada uno de repente tenía pues su ingreso totalmente independiente. Pero por otro lado sí teníamos el otro régimen, ¿no?, donde ya pues no estábamos hablando de situaciones como por ejemplo condominios, ¿no?, algunas situaciones como por ejemplo algunos locales comerciales, ¿no?, y que compartían muchas veces, ¿no?, si bien es cierto, tenían también sus propiedades, ¿no?, exclusivas, porque tenían sus locales de manera independiente, pero también tenían, ¿no?, ese otro régimen que era su propiedad común, ¿no? ¿Por qué? Porque compartían, ¿no?, áreas comunes, ¿no? Entonces, de esta manera también se da esta posibilidad, ¿no?, para que todos estos, todo, toda esta gama, ¿no?, de comercio, no solamente de uso de vivienda, pudieran hacer, ¿no?, o pudieran usar la 27157, ¿no? Ahora, importante aquí también conocer, ¿ok?, que tenemos nosotros que también entender que así como aparece la 27157, en paralelo también empiezan a aparecer otras normas complementarias como tal, ¿no? En principio, nosotros tener en cuenta, ¿no?, que teníamos o tenemos hasta la fecha esta ley, ¿no?, la 27972, y no es más que esta ley orgánica de municipalidades, y que era muy importante también conocerla, ¿no?, porque nos hablaban casualmente de que en competencias, casualmente de las municipalidades, ¿no?, los órganos ejecutores, podían tener ellos esta competencia de participar, ¿qué cosa?, ¿no?, en los procedimientos, por ejemplo, de titulación o el saneamiento físico legal, ¿no?, de las posesiones incluso informales, que en primera instancia nos empiezan a hablar bajo esta ley 27972, ¿no? Y que ya en paralelo, ¿no?, porque en paralelo también aparecen diferentes disposiciones, algunos decretos supremos que empiezan a aparecer en el tiempo, como por ejemplo el reglamento
la formalización de la propiedad informal. Pero donde aquí nos empiezan a hablar, por ejemplo, de los predios, ¿no? Que estarían bajo el régimen, por ejemplo, de propiedad estatal, ¿no? Entonces nos mencionaban en esas instancias, ¿no? Que fueron aprobadas en el 2006, ¿no? De que qué sucedía con aquellos predios de repente que estén constituidos o que estaban constituidos, ¿no? Sobre inmuebles que de repente les pertenecían al Estado, ¿no? Entonces también les daban ese derecho y esa posibilidad para que puedan inscribirse dentro del registro de predios, ¿no? ¿Pero qué? A nombre, en este caso, del Estado, ¿no? Y ya incluso más adelante, como por ejemplo en octubre, ¿no? Del 2020, también que aparece pues otra normativa donde incluso da esta ampliación, ¿no? La 30051, ¿no? La 31056, que incluso da esta ampliación para que todos los predios, ¿no? O terrenos, mejor dicho, ¿no? Que de repente estén, ¿no? Bajo posesiones informales, también tengan la posibilidad, ¿no? De poder regularizar toda su documentación, ¿no? Hablando específicamente del tema de ampliación propiamente como tal, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Se da a la larga, casualmente, porque se tenía que reconocer, ¿no? Que había, pues, un principio de informalidad en nuestro ámbito, ¿no? Ahora, aquí importante también mencionar que dentro del marco legislativo como tal, es importante reconocer el marco del derecho a la propiedad, ¿no? Ya que es importante mencionar que nosotros, pues, nos va a acompañar muchísimo lo que nos dice, por un lado, la Constitución y el Código Civil. Por un lado, tenemos la Constitución, que es importante tener en conocimiento tanto el artículo 2 como el artículo 50, ¿no? Y por un lado, que en el artículo 2 nos habla, ¿no? Que cuál es nuestro derecho hoy en día, ¿no? De toda persona, ¿no? Y no es más que es el derecho a la propiedad, ¿no? O sea, toda persona, pues tenía derecho a la propiedad, ya sea natural, jurídica, del Estado, etcétera, ¿no? Privada, particular, perteneciente a una empresa privada o particular, pero que podía tener este derecho al acceso, no a la propiedad, ya sea el acceso a la venta, transferencia de la propiedad, ¿no? Hasta el derecho de adquirir un predio para poder transferirlo, venderlo, ¿no? Entonces, se da esa posibilidad bajo la Constitución política, lo que nos dice el artículo 2. Por otro lado, en el artículo 70 ya nos empieza a decir, ¿no? Cómo lo que nosotros como administradores tenemos que reconocer este derecho, ¿no? Como un derecho de propiedad, ¿no? Reconocerla como inviolable, ¿no? Y que hay una garantía por parte del Estado, ¿no? Una garantía jurídica, ¿no? Que tenemos que reconocer, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente acá vamos a hablar muchísimo incluso de la seguridad jurídica del predio. Es por eso que nos empezaban a mencionar en el artículo 70 que era un derecho pues, que no se podía violar de manera porque de repente apareciera un tercero y de repente nos despojara de nuestro bien, ¿no? Esta posibilidad no podía darse, ¿no? Entonces teníamos esta garantía por parte también de protección, ¿no? No solamente, ¿no? Del Estado como tal, ¿no? Sino también porque lo amparaba la misma normativa. Entonces, eso también nos da la posibilidad de entender que en el artículo 70 también nos empiezan a hablar, ¿no? De que nosotros también como propietarios podíamos o teníamos, ¿no? Ante la adquisición de una propiedad, pues ejercerla, disfrutarla, usarla, ¿no? Y poder también encima de esta misma posesión, ¿no? Que nosotros hacíamos de manera formal, ¿no? Poder ya empezar, ¿no? A darle vida, ¿no? Al historial de nuestro predio, ¿no? Entonces acá también nos hablaban casualmente de que no podíamos dejarnos como administrados, ¿no? De que se nos priven del derecho de poder usar, ¿no? Estos bienes, ¿no? Que finalmente podían ser incluso muchas veces muebles, no necesariamente bienes inmuebles, donde están las edificaciones como tal, sino también otros bienes, ¿no? Como bienes muebles, ¿no? Podíamos tener, muy aparte, las mismas construcciones.
Entonces, eso también nos mencionaba con respecto a la constitución política. Por otro lado, también tenemos, ¿no?, lo que nos dice en el artículo 923 del Código Civil como tal, ¿no? Entonces, acá ya nos hablaban de qué, de que nosotros podíamos ejercer este derecho, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de usar, disfrutar, ¿no?, de estos bienes, ¿no? Y poder, pues, obviamente, ejercer en armonía, ¿no?, este uso, ¿no? Siempre y cuando obviamente pues no se esté actuando de manera fuera de lo que mandaba la norma, ¿no? O sea, me refiero, ¿no?, a que como administrados tampoco podíamos estar como propiamente herederos, ¿no?, o posesionarios de tal propiedad, pues de repente tampoco hacer con esas instancias, ¿no?, algo que vaya a atentar contra la normativa, ¿no? Incluso hoy en día muchas veces se ha hablado incluso de muchas instancias con respecto al tráfico inmobiliario y que a veces se, eh, se adquiere una propiedad casualmente con otros fines, que no son fines casualmente en materia como lo que nos dice, ¿no?, el Código Civil para actuar de buena fe, ¿no? Entonces hay que también ver esas disposiciones, ¿no? Poder en lo posible ejercer en armonía y siempre, obviamente, actuando de manera correcta, ¿no? También al momento, ¿no?, de entender esa normativa en principio, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya en el artículo 923, ¿no?, cuando estábamos haciendo referencia, que nos menciona acerca del derecho en sí a la propiedad, ¿no? Y es que nosotros como administrados, obviamente, tenemos pues o tenemos que tener, ¿no?, esa libertad de poder reconocer, ¿no?, que nosotros, obviamente, tenemos todo el derecho de poder acceder a una propiedad, la cual obviamente ya hemos mencionado, para tener una garantía institucional, ¿no?, y la cual pues se va a salvaguardar, ¿no?, nuestra integridad, y lo que se requiere de esto es que obviamente, ¿no?, ante un procedimiento de manera pues regulatoria y de manera pues correcta, ¿no?, finalmente esto recaiga en qué cosa, en una publicidad registral, que va a ser importante para nosotros también tener esa garantía jurídica, pero de manera formal, ¿no? Entonces, también, pero también, por otro lado, nos hablaban de que como propietarios, en el artículo 923, podíamos, si queríamos también, ¿no?, poder, solamente éramos los únicos que podíamos, ¿no?, eh, ya no de repente decidir optar por la misma titularidad de esa propiedad. Podíamos también tener ese reconocimiento, ¿no?, de nosotros mismos para poder en algún momento pues renunciar a algún derecho que inicialmente no se nos fue de repente dispuesto. Entonces, habían dos posibilidades, ¿no? Si bien es cierto, existía esa posibilidad de reconocimiento inicial, pero también dentro de un plazo, ¿no?, corto, mediano, largo, ¿no?, también tenía toda la posibilidad y el derecho la persona, ¿no?, de poder revertir esto. Entonces había una estrecha totalmente libertad, de la cual nos hablaban en el artículo 923 la normativa, ¿no?, con respecto a ese tema, ¿no?, el derecho a la propiedad, ¿no? Y nosotros aquí teníamos que entender dos cosas importantes, ¿no? Por un lado, porque teníamos que tener dos caracterizaciones en función de lo que para nosotros, ¿no?, o para la Constitución y el Código Civil teníamos que entender con respecto al derecho. Y por un lado, el derecho a la propiedad se entendía también por ser, por un lado, ¿no?, o reconocerlo como un derecho pleno, ¿no? ¿Por qué? Porque había este alcance al titular, ¿no?, para que pueda ejercer pues, de manera autónoma dentro de sus propias decisiones, ¿no?, y poder optar qué decisión tomaba con respecto a ese predio, ¿no?, obviamente destinado solamente para él. Entonces, poder tomar la decisión que hacía finalmente, qué actos inscribibles más hacía, si regularizaba más adelante, ¿no? En principio, obviamente, tenía que, en primera instancia, regularizar, ¿no?, su documentación, el terreno, para luego, ¿no?, si es que de repente construía, ¿no?, con licencia o sin licencia, ¿no?, saber de que tenía algunas normativas de regularización con respecto, ¿no?, al tema de situaciones eh, eh, donde no se construyó, obviamente, pues de manera formal, pero que podía también acogerse a eso mismo.
¿no? Pero eso es lo que nos decían en principio con el derecho pleno como tal, ¿no? Que él podía tomar las atribuciones que ejercían dentro de su propio derecho como titular. Pero por el otro lado, teníamos que entender esto como un derecho irrevocable. ¿Por qué? Porque lo que les decía anteriormente, en los instantes, era de que también la persona o el titular podía reconocer, ¿no?, la extinción probablemente de un contrato inicial, si de repente esto se emitió probablemente ¿no?, por un título de compra-venta, ¿no? Entonces, obviamente, que de repente se llegó a inscribir al registro de predios de manera formal, bueno, había esa posibilidad de repente de pasar un tiempo prudente y la persona de repente de renunciar a estos derechos o de repente en otras instancias como se ha dado, ¿no?, ceder por donación, ¿no?, al predio, ¿no?, en caso de que de repente estemos hablando en un régimen, ¿no?, de sanguíneo, ¿no?, algún familiar, etcétera, ¿no? Muchas veces se ha dado ese tipo de casos, ¿no? O que los han transferido también entre familiares, ¿no?, bajo otro acto de compraventa, no necesariamente por un tema de donación, ¿no? Entonces, finalmente, a voluntad propia del administrado, pues él ha tenido, ¿no?, toda la decisión y la potestad de hacer finalmente lo que requiere con esa porción, con ese lote específico, ¿no?, que se le fue inscrito en algún momento, ¿no? Y también, como por otro lado, de no permitir, ¿no?, que consuma el aparecimiento, de repente algún tercero, ¿no?, de repente vaya a tentar, ¿no?, con el predio, ¿no? Y que muchas veces, ¿no?, a veces falta esa disposición donde muchas veces solamente nos avalamos, ¿no?, de un documento de posesión, ¿no? O sea, si es que de repente somos esta otra parte denunciante, y muchas veces pensamos que ya con una constancia de posesión tenemos este derecho para decir, no, es que tú te fuiste de viaje tanto tiempo, entonces yo pues, he estado como posesionario de este predio. Entonces, no podemos hablar de esas instancias porque para ello hay algunas documentaciones que nos avalan. No es lo mismo hablar de un documento inscribible, como por ejemplo un título de compra-venta, que es un título más real y da mayor reconocimiento al titular, que hablar de solamente una constancia de posesión, ¿no?, donde incluso no certifica al titular del predio, porque puede ser otra persona fuera del que sea el titular específicamente, ¿no?, y la cual de repente se le haya dado esa posibilidad de hacer uso temporal, ¿no?, pero más no un uso, ¿no?, que en este caso ya no va a ser para nada temporal, sino que, ¿no?, ya habla de un reconocimiento, pero ante registro de predio, ¿no? Si bien es cierto, también este documento acompaña, ¿no?, llamémosle a esta constancia de posesión, acompaña muchas veces también para alguna regularización ante registros públicos, pero no es válida al momento de que nosotros, por ejemplo, queramos hacer una inscripción como tal de compra-venta, ¿no?, o que queramos de repente hacer un procedimiento de inmatriculación, ¿no?, para poder empezar a dar vida, ¿no?, a la historia del predio, iniciando por la creación de la partida registral, que es como lo va a mencionar el DNI. Así como nosotros tenemos nuestro propio DNI que nos identifica, ¿no?, ante la RENIC, de la misma manera, esto atribuye para el caso de de los, de los títulos como tales, ¿no?, para los terrenos como tales, ¿no? Entonces, es importante porque esto aplica tanto para el caso de predios urbanos, rurales, entonces es importante también considerarlo por ese lado, ¿no? Ahora, nosotros, ¿no?, como lo había mencionado al principio, teníamos que tener en cuenta que todo esto, ¿no?, todo este ejercicio se desarrolla, ¿no?, desarrolla frente a este Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no?, y que se da casualmente la creación por esta ley, la 26366, ¿no?, y en la cual nos empieza a mencionar, ¿no?, o sea, qué eran estos registros públicos, pero según esta ley que da su creación, ¿no? Y nos empiezan a hablar de esa institución importantísima con la que hoy en día, pues, nos sirve, ¿no?, materia para regularizar todos los actos, ¿no?, que sean netamente directos a nuestros predios, ¿no?
¿no? Y que obviamente su ejercicio no es a nivel pues nacional, su ámbito es tan amplio que nos ayuda, ¿qué cosa? ¿No? A poder preservar información importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un aspecto de publicidad registral que de repente muchos no lo reconocemos como tal, ¿no? Y casualmente todo esto da la posibilidad de que incluso hoy en día se puedan, ¿no?, realizar algunos trámites de manera virtual, que se hayan actualizado, ¿no?, algunas otras disposiciones para poder, incluso lo que anteriormente uno tenía que acercarse, ¿no?, para poder optar por alguna algún documento o no, o de repente solicitar alguna consulta, etcétera, ¿no? O de repente acercarnos solamente con el hecho de saber cómo iba el seguimiento de nuestro título, poder hoy en día tener la posibilidad de hacer estos seguimientos incluso de manera virtual, ¿no? Bajo algunos portales web, ¿no? Como por ejemplo que contamos hoy en día que Síguelo, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado hoy en día a poder dar esta posibilidad a los administrados para que puedan tener una documentación que finalmente ellos van a ser los únicos valederos en poder, ¿no?, ingresar, ¿no?, obviamente el número correspondiente en el cual se le esté emitiendo su número de título para poder, ¿no?, obtener información, ¿no? Y en función de eso, recién no poder acercarse recién a los registros públicos, ¿no? Y poder tan solamente recoger información necesaria que de repente ya es impresa, ¿no? Entonces, esto nos ha dado esta posibilidad, ¿no?, de tener casualmente esta institución, este órgano legal importante, ¿no?, que se orienta como tal, como menciona la norma, al procedimiento, por ejemplo, de especialización, simplificación, ¿no?, y modernización de todo lo que respecta a la gestión propiamente de los registros, ¿no?, que lo integra, ¿no? Y que básicamente, obviamente, esto está dentro casualmente del registro de predios, ¿no?, de la cual nos estamos haciendo referencia desde el principio, ¿no? Pero también nos hablan que también es un órgano como tal descentralizado, ¿no?, obviamente tiene autonomía propia, pero hoy en día, ¿no?, con algunas instancias normativas, ¿no?, ha dado la posibilidad de que incluso tenga este vínculo importante con otros reglamentos, ¿no?, de leyes importantes, como por ejemplo hoy en día que ya se tiene la posibilidad de que la SUNAR trabaje, ¿no?, junto con, ¿no?, el Sistema Nacional de Catastro Predial, que es el SNSP, ¿no?, y que ha dado la posibilidad de que podamos tener incluso hoy en día como administrados, poder acogernos a algunos procedimientos para poder hacerlos bajo la ley de catastro, bajo la 28294. Entonces, esto ha dado la posibilidad, ¿por qué? Porque incluso hay algunos actos inscribibles, los cuales como administrados hoy en día podemos hacer ante los registros públicos bajo la ley 28294. Entonces, eso es lo más interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de los años ya se ha ido dejando un poco de lado el hecho de solamente llamar saneamiento físico legal de predios, no urbanos, rurales como tal, sino también darles incorporación al tema del mantenimiento y la actualización del catastro y este vínculo que tiene con el registro de predios, y de la cual hoy en día pues ya ¿no?, se está estableciendo ya en estas instancias, ¿no?, el poder hacer un saneamiento en paralelo, pero un saneamiento catastral en paralelo, hoy en día podemos ya hacerlo, ¿no?, bajo, obviamente, todas estas normativas que tenemos, entonces nos da esta posibilidad, ¿no? Entonces, acá no tenemos hoy en día esta herramienta importante de ayuda, ¿no? Y como, por ejemplo, no solamente contar, no con el portal de Síguelo para hacer algunas consultas virtuales, sino que también tenemos un tutor registrar virtual y que nos da la posibilidad de qué cosa, de poder ingresar a todos esos aspectos que nosotros necesitamos, como por ejemplo, ¿no?, el tener hoy en día reconocimiento ante la SUNAR del registro de bienes inmuebles, ¿no?, estaría pues nuestro registro de predios, ¿no? Y es importante porque acá va a estar inserto los bienes inmuebles estatales, de repente algunos predios que estén afectados bajo algunas concesiones mineras, eléctricas, etcétera, predios netamente rurales, urbanos,
como voy a mencionar, mineros, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto teníamos, ¿no? Para lo cual se había casualmente, ¿no? Elaborado, ¿no? Estas disposiciones para poder tener la opción, ¿no? Ingresar a diferentes registros. Por otro lado, por ejemplo, ¿no? El tener también hoy en día la suerte de tener el registro de bienes muebles. ¿Por qué? Hoy en día ya se podía incluso de repente inscribir, ¿no? Un bien mueble, de repente con la intención de más adelante, qué sé yo, poder tasarlo, ¿no? De repente un bien inmueble como un vehículo particular, etcétera, ¿no? Y que de repente nosotros queremos también inscribir su compra-venta, ¿no? O transferencia, propiamente porque también eso estaba reconocido ante la SUNAT y podíamos hacer esto de manera formal, ¿no? Entonces, eso también daba este reconocimiento de poder tener este otro registro. Como por ejemplo el que también nosotros tenemos, ¿no? Otro registro con respecto a personas jurídicas, personas naturales, ¿no? Donde incluso acá y adentro de estos registros muchas veces constaban qué cosa, temas, por ejemplo, no de certificados negativos, positivos de algunas personas naturales y jurídicas que de repente no hayan dejado alguna documentación, como por ejemplo anticipo de legítima, algún tema pues de donaciones, ¿no? Alguna situación, por ejemplo, ¿no? De repente alguna instancia como una herencia, ¿no? Propiamente, un testamento, ¿no? Una sucesión intestada, ¿no? Entonces, de la cual un administrado hoy en día, ¿no? X podía acercarse a obtener información, ¿no? O solicitar, ¿no? Mediante un título. Hoy en día, ¿no? Ante los registros públicos, de repente, ¿no? Una búsqueda negativa de testamento, una búsqueda negativa o positiva, por ejemplo, ¿no? De sucesión intestada. Entonces, había la posibilidad de que si en este registro de personas poder obtener esa información ayudaba incluso a eh, poder obtener información, ¿no? De terceras personas, que sí había esta posibilidad, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Nosotros obviamente teníamos el nombre completo de la persona, ¿no? Entonces esto pudiera hacerse una búsqueda de estas personas, no solamente búsqueda de repente de sus partidas, no registrarlas como tal, sino también búsqueda de los propios documentos que estas personas han dejado, porque de repente ha visto muchísimos casos donde se ha querido encontrar de repente información que aporte de repente para un caso específico, ¿no? De algún expediente específico que no se ha podido ingresar de manera completa porque hay algunas situaciones que no han quedado claras y de repente algunos de ese tipo de documentaciones que se han encontrado en estos registros han ayudado muchísimo a poder desnudar todas estas realidades, ¿no? De estas personas, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque en algunas instancias se va a requerir. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que acceder o ingresar a los registros públicos o a ir físicamente a los registros públicos para poder solicitar alguna de estas instancias, no solamente para escribir un acto escribible como tal, ¿no? Desde cero, ¿no? Una inmatriculación desde cero, como tal del propio terreno, ¿no? Para que tú inscribas tus áreas, linderos y medidas perimétricas, sino también para otras situaciones donde tú de repente estés dentro de una situación pues, jurídica legal, ¿no? Donde de repente a lo largo de los años estuviste viviendo en un periodo donde tú no sabías que compartías titularidad con otra persona, ¿no? Entonces, a veces pasa este tipo de situaciones, ¿no? Donde eh, este tipo, ¿no? De registros nos ayudan a casualmente poder encontrar esa información, ¿no? Entonces, es bueno también saber por qué, porque de repente si con quien compartimos esta titularidad ya no estuviera físicamente, ¿no? Porque la persona de repente pues falleció, ¿no? Con el pasar del tiempo, ayuda muchísimo si de repente nosotros no logramos encontrar algún documento, ¿no? De herencia, ¿no? O mediante un certificado positivo de herencia o de sucesión intestada que nos ayuda a nosotros poder llegar a esos herederos, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Una conciliación, ¿no? Frente a alguna situación cuando de repente queremos que la otra parte pues haga una propia renuncia. ¿Por qué? Porque de repente a lo largo de los años, y como manda
el propio Código Civil hay una disposición donde también, ¿no? Importante si es que una persona, una tercera persona, no ha obrado, no mal, pasado, por ejemplo, los 5 años en el cual tú has estado como no titular propiamente de un predio, entonces tienes la oportunidad de que también tú puedas reclamar, ¿no?, ese derecho de que si la persona no se ha acercado siendo titular dentro de tantos años, no tiene tampoco, ¿no?, la autoridad, ¿no?, de poder reclamar esto, ¿no? O sea, a más allá de que tenga una herencia, y ahí sí es importante, ¿no?, esto, darlo a entender, pues, a los herederos que consten probablemente en este certificado, ¿no?, de sucesión intestada o de testamento. ¿Okay? Entonces, es muy importante también algunos de estos tipos de registros, casualmente, para poder reconocer todo ello, ¿no? Y hoy en día es importante porque también no necesariamente nosotros se nos puede privar el poder buscar a alguna persona X, ¿no?, que de repente no tenga relación directamente con nosotros, puede ser de alguna persona a la cual no se nos está solicitando hacer un trabajo, ¿no?, ingresar un expediente para tal tipo de caso. Entonces es importante nosotros tener la autoridad, ¿no?, de poder, o la seguridad, mejor dicho, de que se nos va a poder acceder a esa información, ¿no? Así como también hoy en día se puede acceder incluso no solamente a solicitar sacar unas copias literales a los registros públicos, pagan un derecho, sino también, ¿no?, y ni siquiera esto también se puede hacer, ¿no?, vía portales web, ¿no?, sino también poder hacer una lectura de título archivado, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, hoy en día tenemos este acceso importante para poder solicitar información de repente de personas que no necesariamente sean familiares de nosotros. Entonces, no nos preocupemos con que a veces pensemos, ¿no?, que de repente no, o vamos a tener algún problema por buscar alguna información extra de alguna persona que necesitemos. No, o sea, está dentro del ejercicio fiscal. Podemos hacerlo hoy en día. Entonces, básicamente tenemos estos 4 registros, como lo vimos anteriormente, ¿no? Y de la cual dentro del registro de propiedad inmueble, pues está todas estas disposiciones, lo que les mencionaba, ¿no? Si tuviéramos que hacer, obviamente, no representar esto bajo, ¿no?, este mapa, ¿no?, estructural, no mapa procedimental, pues tenemos, importante, ¿no?, que mencionar que tenemos y contamos con todo esto, ¿no? Entonces, importante reconocer cuáles son los grupos que están dentro de estos registros importantes, ¿no?, lo que les comentaba, ¿no?, algunos mandatos, poderes, testamentos, sucesiones y otros tipos de información técnica legal de personas naturales la podemos obtener dentro de ese registro, como también lo que si nosotros queremos bajo algún registro de personas jurídicas también, con respecto incluso a muchas de estas, pues poder obtener información de las empresas propiamente, o de repente si tuviera algún registro propiamente de los bienes muebles de estas empresas también, ¿no? De repente si nosotros queremos hacer alguna demanda, etcétera, porque a veces ha pasado, por lo cual uno se va a veces al registro de personas jurídicas por ello, entonces también, ¿no?, se le atribuye la posibilidad que se pueda obtener esa información. Entonces es un portal importante que nos da el acceso de manera, pues, clara, ¿no?, transparente, y poder, ¿no?, obtener la información que finalmente nosotros necesitemos, ¿no?, para el fin final que nosotros queramos, ¿no? Entonces, aquí es importante, sí, lo que nos dice el Código Civil con respecto a los bienes inmuebles, que es donde vamos a ir concentrándonos a lo largo de todo el desarrollo de estos módulos que van a continuar, ¿no? Y es importante que en el 885 ya nos mencionan con respecto a todos los bienes inmuebles, ¿no? Aquellos que dentro del Código Civil pues deberían estar, ¿no? Entre los cuales obviamente tenemos el caso de los terrenos como tal, ¿no? El suelo, sobresuelo, ¿no? Y el subsuelo como tal, porque forman parte de eso, también involucra algunos otros procedimientos, por ejemplo, para tasaciones, etcétera, otros, ¿no?, que pueden también estar dentro de un proceso de regularización como tal.
¿no? Algunas concesiones mineras, ¿no? Otros derechos, ¿no? Que van a ser inscribibles. Entonces, importante reconocer, ¿no? Que estos bienes inmuebles tienen toda la autoridad de poder, ¿no? Formar parte, ¿no? De estos grupos importantes que también hemos visto, ¿no? Que están dentro de los registros públicos, ¿no? Entonces, importante reconocerlo por ese lado. Ahora, dentro del mismo marco de la ley, ¿no? Que crea el registro público, ¿no? A esta creación de ese Sistema Nacional de los Registros Públicos, importante, ¿no? Que tenemos algunos otros registros que acontecen dentro de él, ¿no? Si es cierto, los hemos visto de manera desglosada, pero en principio tenemos tres subgrupos, ¿no? Que forman parte de este grupo principal, ¿no? El registro de propiedad inmueble. Y tenemos como tal el registro de predios como tal, ¿no? Pueden ser regímenes de copropiedad, ¿no? Con titulares, que quiere decir régimen de condóminos, ¿no? Probablemente donde se comparte, ¿no? Más de un titular, ¿no? Un propio título de compraventa, por ejemplo, ¿no? O como también puede ser el caso de los predios que estén bajo el régimen de propiedad exclusiva, como todos ellos van a formar parte de este primer subgrupo, ¿no? El registro de predios. Por otro lado, tenemos el registro de concesiones, ¿no? Para la explotación, por ejemplo, de servicios públicos, ¿no? Entonces, esto van a estar dentro de los otros grupos, ¿no? Porque pueden ser predios afectados por concesiones, entonces también están involucrados aquí, ¿no? Puede ser explotados por algunas entidades prestadoras de servicios como tal, entonces estos de aquí están involucrados en ese segundo registro. Y como tal, en el tercer registro, ¿no? Donde va a estar todos los predios afectados de repente por incluso algunas concesiones o derechos mineros, ¿no? Entonces tenemos la prioridad de dentro de estos registros de predios poder tener estos subgrupos que nos van a acompañar, ¿no? Dentro de este procedimiento. Entonces es importante también reconocerlo como tal, ¿no? Entonces nosotros, ¿no? Si bien es cierto, acá nos vamos a atribuir a dos principios. Por un lado, vamos a ver también el hecho de los predios urbanos y como tales, cada uno con sus procedimientos, y también de los predios como tal rústicos. No es importante entender, ¿no? Que acá, para poder reconocer el predio urbano como tal, no estamos hablando de un predio que también, bueno, puede estar ubicado no dentro de una zona catastrada, ¿no? Obviamente este va a estar inserto dentro de una zona urbana y de la cual, ¿no? Es importante porque obviamente va a estar conformado, ¿qué cosa? Del terreno, por un lado, ¿no? El hecho que es importante también la regularización o el saneamiento de ese lado y por también el otro, por la parte de las edificaciones, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y con respecto al periodo rústico, también nos vamos a centrar en lo que respecta al terreno rústico como tal. Ahora acá hay dos disposiciones, pueden ser también terrenos rústicos que estén ubicados en zonas catastradas como también en zonas no catastradas. Esas disposiciones también vamos a verlas en el siguiente módulo y la cual aquí también van a estar insertando qué cosa, las edificaciones que estén insertadas dentro del procedimiento, tanto para un predio urbano como un predio rústico, señores, va a ser de la misma forma. Donde cambia el sistema es en el tema de los requisitos, pero el procedimiento de saneamiento es como tal. No por ser predio rústico, no vamos a tener la disposición de regularizar la constatación de edificaciones como tal. No, sí o sí tenemos que constatar no solamente el terreno como tal, ¿no? Que va a estar, puede ser obviamente un terreno, ¿no? En uso agrícola o un terreno, ¿no? Que de repente sea identificado como isla rústica o que esté de repente en un proyecto de zona de expansión urbana, no propiamente, no de repente derivado por la misma municipalidad, ¿no? Entonces es importante también reconocerlo en estas instancias, ¿no? Y es importante porque también acá deviene muchísimo, ¿no? El hecho de que algunos de estos procedimientos de saneamiento tienen que ver incluso mucho con la 29090. Y es que es importante reconocer que hoy en día, ¿no? El tema del procedimiento de habilitaciones urbanas, que también está dentro de los procesos de regulación para todo lo que respecta al procedimiento de saneamiento físico legal, también está inserto. Y es algo que incluso es bien, se puede decir, un requisito indispensable muchas veces, ¿no? Más que todo en el caso de predios
urbano, ¿no? Que tengan con un mínimo de un proyecto de habilitación urbana. Entonces, es importante que todas estas disposiciones también las podamos entender para poder ir viendo ya el desarrollo de los demás módulos, ¿no? Donde ya vamos a hablar en el módulo siguiente con respecto a los procedimientos de inmatriculación. Entonces, acá tenemos diferentes normativas que nos van a ir acompañando en el desarrollo del curso. Bien, entonces agradezco su presencia y nos estaríamos encontrando para el desarrollo de la siguiente sesión, ¿no? Con los temas que ya lo he mencionado. Buenas noches a todos.